Muy buenos días, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Qué bueno poder vernos nuevamente, poder estar juntos, aunque sea de lejos, y a la misma vez querer estar juntos, porque esta mañana estamos teniendo el servicio a las 9 de la mañana, un bilingüe para que todos, y esto es para que aquellos que no pudieron venir al templo, pues aquí ustedes pueden escuchar el mensaje y a la misma vez gozarnos en lo que estamos, proclamando en este tiempo, ¿verdad? Y a la misma vez, hermano, quiero saludarles a la que todos estén bien, que estén disfrutando de su familia, de su, pues ahora, de este tiempo que tenemos ahora juntos. Y ojalá que se hayan gozado el día de ayer con el agua, con los vientos, y si tuvieron miedo, pues adelante, porque acá también. Y se vino muy fuerte el aire y también bastante lluvia, y gracias a Dios por la lluvia, hermanos, ¿verdad? Porque pues ya nos faltaba, gracias a Dios, y qué bueno que podemos tomar este tiempo a saludarnos, vernos, aunque sea por teléfono o por computadora, o la manera que estamos llegando allá a su casa. Pues, amados, voy a empezar una serie nueva ahora en este tiempo, y se titula Cambio. Hay muchas personas que el cambio les molesta. Cuando llega algo que va a haber un cambio de lo que estamos nosotros acostumbrados, pues molesta, como que no cabe, porque estamos centrados, estamos viendo, lo hemos hecho de esta manera por tanto tiempo. Y quiero decirle, mi amado, ahora con esto que sucedió, para mí fue un cambio drástico. Yo nunca había grabado algo así como esto, así, y con errores y con frustraciones y todo. ¿Sabe una cosa? Aquí estamos. Para mí algo nuevo, para mí algo totalmente fuera de lo normal en mi vida, y un cambio. Me desincomodó, sí, porque nunca lo había hecho. Pero sabe una cosa, qué reto tan más grande, ¿verdad? Yo podría haber dicho, no, ¿sabes qué? A lo mejor ahí les marco a todos los hermanos así, nomás con texto y todo, y lo vamos a, aunque sea. Pero no, mi amado, una buena manera de comunicar la palabra. Nos hemos dado cuenta de varias personas que nunca han ido a la iglesia, al templo, y han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Y ha sido algo bien bonito, mis amados, esto, de mucho gozo en la vida de nosotros, poder hacer esto. Y aunque haya sido un cambio drástico, le damos la bienvenida. Pero, mis amados, nosotros, en lo que cabe lo que estamos haciendo, muchas veces, mis amados, nosotros pedimos un cambio sin saber qué es lo que viene hacia nosotros. Con esto le quiero decir, mi amado, que muchas veces, hace 2-3 meses, ¿cuánta gente se estaba quejando de su trabajo? ¿Cuánta gente se estaba quejando de que no tenían tiempo para esto, para aquello o para lo otro? No tenían. Y de repente sucede esto, ni trabajo y bastante tiempo. Vemos aquí, mi amado, que muchas veces el cambio nos puede moldear a que nosotros podamos hacer algo con eso, o simplemente dejarlo a ver qué pasa. Pero, mi amado, ha sido un tiempo donde ustedes y yo podemos relacionarnos con Dios mucho más íntimamente, y también con nuestra familia. Y ha habido un cambio, sí, y drástico. Y sucede, mi amados, que muchas veces el cambio que usted y yo pedimos dura por un tiempo, y lo disfrutamos y nos gozamos en ese cambio que se nos ha otorgado, y luego se convierte en algo inesperado. Y lo vemos, mis amados, lo vemos lo vamos a ver dentro en el pueblo de Israel. Lo vamos a ver cómo ellos también tal vez estaban pidiendo cambio, o simplemente entró un cambio en la vida de ellos, y luego, después de ese cambio que dura por un tiempo, y de repente suceden cosas. Como decimos, la vida sucede.
Y así es, mi amado. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros algo semejante? De que hubo un cambio, y fue un cambio positivo, y lo tomamos, lo disfrutamos, lo gozamos, pero luego ese mismo cambio, esa misma cosa se convierte en algo que no esperábamos. Y por eso es algo bien tremendo, mis amados, que sucede en la vida cuando hay un cambio. Sabemos, ¿verdad?, que muchas veces en la iglesia, en el templo o en las cosas así que viene siendo dentro de la iglesia, muchas veces cuando hay un cambio, mucha gente simplemente no lo recibe como un cambio por la costumbre, por la tradición, por todo lo que estábamos haciendo. Yo recuerdo, ¿verdad?, que en cierta ocasión se habla de algo algo nuevo que vamos a hacer o que se va a hacer. Cuando yo estaba creciendo y el pastor venía y decía, vamos a hacer esto nuevo de esta manera, y había personas, pero hermano, es que nunca lo hemos hecho de esa manera. Y el cambio muchas veces nos saca de lo que somos a que podamos nosotros experimentar algo dentro de lo que es la voluntad de Dios. En el mensaje de hoy, mis amados, vamos a ver lo que sucedió al pueblo de Israel. Ustedes han sabido que en el pueblo de Israel, estuvimos platicando dentro de la iglesia en la vida de José, y vemos que debido al hambre que había en Israel, bueno, en todo el mundo en ese momento, en ese día, la Biblia dice que por la misericordia, por la soberanía, por la compasión, por la gracia de Dios, Dios lleva a José a cierto tiempo, a cierto lugar, y llega a Egipto a ser el segundo del rey. Y vemos, mis amados, que Él prepara, Dios le da la sabiduría para que prepare a Egipto, para que prepare al pueblo, para que se preparen ellos para esta hambría que vendría, esta escasez que iba a venir. Y Dios le da a José la habilidad, le da la sabiduría, y él simplemente comienza a ordenar a cómo se va a hacer para que estén por estos 7 años almacenando y poniendo, hermanos, arreglando de tal manera, preparando para la sequía, para el tiempo de escasez. Y la Biblia dice que llegó al segundo. Hermanos, no había nadie arriba de José más que el faraón. Y José lo toma en serio, esta posición. Y si vemos, ustedes y yo sabemos cómo el pueblo de Dios llegó a Egipto. Porque Jacob manda a sus hijos a Egipto a levantar grano, porque estaban con hambre. Había escasez en Israel. Y allí ellos se encuentran con el hermano que deshicieron, con el hermano que vendieron, con el hermano que pensaban que ya estaba muerto, que ya no existía. Se encuentran con él, mi amado, y allí se establece una relación. Y la Biblia dice, en todo aspecto, mi amado, ustedes y yo nos damos cuenta, en todo aspecto vemos que José, que era el segundo del rey, a través de sus hermanos, manda traer a toda su familia a Egipto. Wow. Después de estar solo todo el tiempo, mis amados, ahora viene toda su familia a Egipto a disfrutar, ahora a estar allí, mi amado, bien tremendamente. Vinieron, hermanos, el pueblo de Israel estaba sufriendo, estaba en escasez, estaban necesitados, pero Dios había preparado el camino para que el pueblo de Dios no estuviera en escasez, sino que estuviera en bendición, siendo que José, que era israelita, estuviera en Egipto, usando la gente que no era los escogidos de Dios, sino que Dios estaba poniendo en las manos de José la habilidad, la manera de que su pueblo fuese alimentado. Y lo vemos, José manda a traer a su familia a Egipto. Y mi hermano, es algo bien tremendo. Dice
dice la palabra de Dios que los pusieron, hermanos, les dieron a escoger el lugar. Mis amados, estas personas, estos israelitas, se gozaron de tal manera en la vida en Egipto, porque por un buen tiempo su vida estaba segura, porque José era el número 2 en Egipto, porque José estaba allí preparado por Dios para el pueblo de Dios en ese momento. Mis amados, tenían ellos no solamente una seguridad en Egipto, sino también tenían una posición, porque José era el segundo del rey. Estaban ellos en una posición donde ellos podían escoger el lugar donde iban a vivir. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que les dieron un lugar llamado Gosén. Y allí ellos estaban seguros, estaban posicionados a bendición. Estaban gozándose de lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Había una estabilidad en la vida de ellos. Hermano, ¿cuánta gente en este día, pasando con esto que está sucediendo, esa estabilidad que teníamos o que estábamos nosotros bien estables, de repente simplemente se nos acaba? ¿Y qué pasa, mi amado? Aquí el pueblo de Dios estaba estable. Estaban bien formados, estaban bien llenos, estaban bien gozosos. Había todo esto, había abundancia, mi amado, en la vida de ellos. De la escasez en Canaán, del sufrimiento, de tener que venir a Egipto a levantar grano, de andaban comprando, no era nada gratis, pero estaban comprando, pero tenían que venir. Ahora son traídos, mis amados, a un lugar de prosperidad. Amado, qué tremendo es como Dios obra en la manera del pueblo. Un cambio drástico, mi amado. De la escasez, del sufrimiento, del no tener, del estar sufriendo, vienen a Egipto y hay toda esta bendición. Y qué tremendo, mis amados. Si ustedes ven en la palabra de Dios, en este tiempo que ellos estuvieron allí en Egipto, disfrutando, gozándose, estables, en abundancia, en prosperidad, fueron 80 años de bendición. Hubo un cambio, y en este caso fue un cambio positivo, un cambio, ¿verdad? Que muchas veces el cambio dura por un tiempo y luego es un cambio que disfrutamos por ese tiempo y nos gozamos, y luego se convierte en algo inesperado. Qué tremendo es, mi amado, cuando sucede en la vida del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 50, versículo 26 de Génesis. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y le fue puesto en un ataúd ahí en Egipto. Mi hermanos, llegó el momento en la vida del pueblo, en la vida de Egipto, que José va a estar con Dios, va a estar en la presencia de Dios. Mi amado, viene un cambio, viene algo está sucediendo, viene otro cambio, un cambio que está por asomarse, simplemente porque José ya no está allí. En el capítulo 1, versículo 6 de los Éxodos dice: y murió José y todos sus hermanos. Y dice la palabra: y toda aquella generación. Mi amado, yo me imagino que la gente comenzó a preguntar: oye, ahora que no va a estar José aquí, ¿qué va a pasar con nosotros? Cuando murió Jacob, si ustedes ven en la palabra del capítulo 50 de Génesis, cuando murió el papá, los hermanos de José vinieron con él y le dijeron: ¿ahora qué? ¿Ahora sí nos vas a castigar por lo que te hicimos? Y José dice: no, espérense, no, ustedes van a vivir aquí, yo les voy a ayudar, yo voy a estar con ustedes. Y hermanos, pero ¿se imaginan ustedes ahora? José es el que muere. Y la gente tal vez comienza a preguntar: ¿qué irá a pasar con nosotros? Que ahora que José ya no está con nosotros, o ya no está al frente, ¿qué
va a suceder. Un cambio está para asomarse, mi amado. Si lo vemos, y la Biblia dice en el capítulo 1, versículo 8 de los Éxodos, lo dice de esta manera: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Y noten una cosa, hermanos, un nuevo rey que no conocía a José. Qué tremendo, mis amados. Qué tremendo esta desesperación tal vez en el pueblo de Israel, porque un cambio estaba por suceder. La Biblia dice que este gobierno, este rey comenzó a hablar, y se oyó allí los rumores, ¿verdad?, que el pueblo de Israel estaba aumentando en número, estaban multiplicándose, se habían multiplicado de tal manera que eran demasiados, y el pueblo de Egipto comenzó a pensar: ¿qué si estos se nos voltean? ¿Qué si estos se añaden a otro pueblo y nos destruyen? Y ese fue el pensamiento del rey nuevo que entró cuando José murió. Y la Biblia dice en el capítulo 1, versículo 11, lo dice de esta manera. Y ven, hermanos, que el pueblo, como el pueblo no conocía, el rey no conocía a José, dice la palabra del Señor: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. En otras palabras, ahora ustedes nos van a servir, ustedes van a ser siervos, y ustedes van a hacer lo que nosotros les vamos a decir, y ustedes van a edificar para mí las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y vemos, mi amado, que esto comenzó viendo el peligro de que eran demasiados ya los israelitas. Si ustedes ven en el libro de Génesis, entraron 70 a Egipto cuando José los trajo de Canaán. Y dice la palabra de Dios que eran demasiado, que eran un resto. Pero fíjese, mi amado, dice la palabra que pusieron comisarios de tributos para que los molestasen, para que les pusiera, que los afligieran, que les dieran trabajo sobre trabajo, para que no hicieran pensamientos ni planes. Y dice, pero cuanto, versículo 12 del capítulo 1 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Qué tremendo llegar al momento, mis amados, en el pueblo de Dios, donde aquellos que fueron de bendición para el pueblo de Israel ahora son una maldición para mantenerlos como esclavos. Mi amado, qué tremenda palabra sucede en la vida de los israelitas. Dice el versículo 13, hermanos, del capítulo 1, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Con dureza. Déjame decir una cosa, hermano, aquí déjame tenerme aquí. ¿Cuánta gente, mi amado, hay en este día que no es esclavo del trabajo, no es esclavo de que tiene que hacer algo, pero es esclavo del alcohol, es esclavo de las drogas, es esclavo del sexo, es esclavo de otras cosas que le molestan, o sea, le impiden que esa persona enfoque su mirada, su corazón, su vista, su mente en aquel que le puede cambiar? Si lo vemos, los egipcios lo hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y hermanos, ¿cuánta gente, mi amado, en este día está viviendo de esa manera? Está viviendo como esclavo del alcohol, como esclavo de la droga, como esclavo del sexo. Y cómo, hermanos, qué tremendo sucede, mi amado, cuando llega el momento, cuando la persona llega al final de su vida, llega el momento cuando ya no puede y simplemente clama, algo sucede. Y dice la palabra de Dios: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza.
Muchas veces el hombre y la mujer se van de pique simplemente por sus propias maneras de pensar. Dice la palabra en el versículo 14 del capítulo 1 de los Éxodos, dice así: y amargaron su vida con dura servidumbre. En otras palabras, ustedes son los esclavos de nosotros. Ustedes son personas que no van a salir de aquí y los estamos subyugando, los estamos sujetando para que ustedes no tengan absolutamente nada de libertad. Dice: en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Qué tremendo, mi amado. ¿Hasta dónde llega el pueblo por el cambio? Fíjense, hermanos, sufrimiento, escasez, llegan a tener prosperidad, seguridad, posición, gozo, estabilidad, abundancia, y ahora se les voltea. Hay un cambio totalmente drástico, mi amado. ¿Cuánta gente en este día ha perdido su trabajo? ¿Cuánta gente está sufriendo porque no tiene lo que tenía antes? ¿Cuánta gente, mi amado, se ha despedido de sus seres queridos simplemente por lo que está sucediendo? Mis amados, les obligaban con rigor. Y sabe una cosa, hermanos, algo bien tremendo que estaba sucediendo allí, que esto pues se ponen a estar allí por 430 años. La Biblia dice, Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice: y ahora el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años en Egipto. Oh, tremendamente, mis amados. Qué tremendo es que el hombre llegara a gozarse por ese tiempo, y luego de repente se acabó porque José murió y otro rey vino a tomar el lugar del faraón, que era amigo de José. Pero fíjese, mi amado, después de todo esto, ven que el pueblo sigue creciendo, el pueblo sigue multiplicándose, y luego viene el rey, y le dice a las parteras hebreas, les ordena a las mujeres, a las parteras hebreas, que cuando ellas estén ayudando a la madre a dar a luz durante el parto, que si es un varón el que nace, que lo maten, y si es una niña, que la dejen vivir. Mi amado, los tiempos no han cambiado, hermano. Vivimos en un tiempo en este día que cuántos niños y niñas se han ofrecido en sacrificio a morir de parte de cualquier razón, simplemente sacrificando a nuestros hijos aquí en Estados Unidos. Estaba simplemente escuchando de que hay arriba, nada más de enero 1 hasta el día 31 de marzo, había arriba de 10.6 millones de niños y niñas que han sido matados. Y la Biblia, y aquí dice, hermanos, que el rey ordena a las parteras hebreas a que maten al varón. Mis amados, ¿qué ha sucedido? Hace 2-3 años atrás, en China estaban diciendo que si nacía una niña, mátenla. Y y hermanos, sucede, mi amado. O sea, los tiempos no han cambiado, simplemente es la gente que ha cambiado. Porque lo que está sucediendo ha sido lo mismo en todo este tiempo. Si ustedes ven, mis amados, vemos allí que las parteras, dice la palabra de Dios, temían a Dios. Y le dijeron, porque vino el rey y les dijo: oye, ¿por qué están haciendo varones?
Dice, es que usted no sabe que las hebreas no son como las egipcias, sino que las hebreas, para cuando ya llegamos, ya el niño ya nació. Y temían a Dios y dijeron que no lo iban a hacer. Y así estuviesen, hermanos, por esos tantos años. Pero hermanos, hay otro cambio que se asoma. Si lo vemos aquí, dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 2, versículo 23, de esta manera: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Mis amados, ¿qué es lo que sucede, mi amado, cuando la persona está en esclavitud, cuando la persona está en sujeción, está totalmente sujeta? Hermano, ¿cuántas personas en este día son esclavos de personas, son esclavos de hombres, son esclavos, niños y mujeres que son esclavos para su uso personal? Hermanos, déjenme decir una cosa, que cuando una persona está de esclavo, sea de alcohol, de cualquier cosa, dice la palabra de Dios, que a causa de la servidumbre gemían a Dios, gemían y clamaron. Y dice la palabra, y subió el clamor de ellos a Dios. Oh, hermano, qué tremendo es cuando el hombre clama a Dios. Me lleva a ese versículo bien tremendamente, mis amados, donde dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Mi amado, qué tremendo es cuando el hombre, cuando el pueblo, y cómo necesitamos, hermanos, en este día, ustedes y yo, los hijos de Dios, clamar por los Estados Unidos de América. Ha llegado el momento, mi amado, cuando ustedes y yo vemos la aflicción y vemos la sujeción, vemos la esclavitud de mucha gente que no saben que son esclavos del diablo, que son esclavos del mal o del pecado. Y mi amado, están simplemente siendo usados, cambiando leyes a favor de todo lo que ellos quieren cambiar, haciendo a un lado la palabra de Dios. Y déjeme decir una cosa, mi amado, es tiempo que el pueblo de Dios clame a Dios. Señor, fíjate lo que está sucediendo. Y mi amado, dice la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 2 de los Éxodos. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Oh, hermanos, oyó Dios. Déjame decir una cosa, mi amado. Si alguien escucha, si alguien oye, es nuestro Dios. Y oyó Dios el gemido. Y quiero que noten, hermanos, el lloro es ese clamor que sale de lo más profundo del hombre. Dice la palabra: y se acordó Dios del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Sabe una cosa, hermanos? A Dios no se le olvida el pacto o la palabra que Él dice. A nosotros somos las personas que se nos olvidan lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos en Cristo, quién somos en Él. Se nos ha olvidado, o simplemente lo ponemos allá a la orilla. Y Dios quiere, mi amado, que ustedes y yo podamos clamar y saber que Dios oye nuestro gemido, nuestra oración, nuestro clamor, nuestro llorar. Oh, mi amado, y se acordó, dice la palabra. Y fíjese, hermanos, bien tremendo, el versículo 25 dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué tremendo es, hermanos. Hay muchas personas que quieren ser reconocidos o quieren llamar la atención. Y déjenme decir una cosa: usan diferentes maneras de hacerlo para llamar la atención al hombre, a la mujer, a todo lo que está alrededor de nosotros. Pero qué tremendamente es, mi amado, que Dios sea el que nos haya reconocido, que seamos reconocidos por Dios. Que Dios dice, que Dios
Mira, ese es. Dice la palabra, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. La palabra reconocer viene a decir, los conoció como sus hijos, les dio la atención debida a estos hijos. Fíjate qué tremendo, mi amado. Me acuerdo de David cuando dice la palabra, pacientemente esperé en Jehová, capítulo 40 de los Salmos, pacientemente esperé, y dice la palabra, y él me oyó mi clamor, y dice la palabra, me sacó del pozo cenagoso, me puso sobre la peña, la roca firme, puso un canto nuevo en mi corazón. ¡Qué tremendo, mi amado! Mi Dios miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció. Pero déjame decirle, mi amado, que hay otro cambio que está asomándose en este momento, y vamos, como les dije, es una serie y vamos a tratar de esto la semana que entra, pero por el momento, mi amado, yo quisiera que ustedes y yo pudiéramos poner la atención a este pasaje que les voy a dar en esta hora. Si lo vemos de esta manera, así va. Dice la palabra de Dios en el capítulo 50, versículo 24. José le habla a sus hermanos, y José les dice a sus hermanos de esta manera. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios dice una promesa, mi amado. Una promesa tremenda. Estaba José todavía, acababa de morir su papá, y él dice, yo voy a morir, sí voy a morir, yo voy a estar, yo me voy a ir, pero ¿saben una cosa? Dios los va a visitar. En otras palabras, Dios no los va a abandonar. Yo no voy a estar aquí, pero Dios no les va a abandonar. Dios los va a visitar y Él hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, a la tierra prometida. Qué tremendo, mi amado. Qué tremendo es cuando el hombre y la mujer claman a Dios y hay una promesa. Y mira, mi oración, mi amado, es que ahí donde usted está, usted pueda clamar a Dios y decirle al Señor, Señor, oh, yo te necesito. Señor, en esta hora en mi vida, Señor, ha habido cambios, sí, ha habido cambios que van más allá de lo que yo puedo pensar, de lo que yo puedo controlar. Pero, Señor, clamo a ti y Él va a responder a su clamor. Mi amado, ahí donde usted está, dígale al Señor, Señor, aquí está mi vida. Sí, ha habido un cambio en mi vida, ha habido ciertos cambios y no sé qué está pasando, no sé qué va, hasta dónde vamos a llegar, pero sí quiero en este momento enfocar mi corazón, enfocar mi mirada, mi atención en Cristo Jesús. Que Él haga en mi vida, así como los que clamaron, Dios reconoció su clamor. Qué bendición es saber, hermanos, que si ustedes y yo clamamos a Dios, Él sí nos escucha. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Señor, que al clamar, Señor, podamos saber, podamos entender, podamos aceptar en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú, Señor, eres el que estás obrando. Mi Dios, bendice a tu pueblo. Señor, tócanos. Y Padre, haz en la vida de nosotros siervos tuyos, que alabemos y que bendigamos tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén. Amén.